En todos los países o culturas encontramos que las personas desean mantener viva en la memoria de la población ciertos hechos o personas a través de monumentos. Existen algunos que son muy famosos, conocidos por todo el mundo, como el Coliseo Romano, las pirámides de Egipto, la Gran Muralla China, el Arco del Triunfo en Francia, el Machu Picchu en Perú, el Taj Mahal en la India, la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos, el Cristo Redentor en el Brasil y otros tantos que existen en nuestros países. Un monumento es una obra pública, puede ser una estatua, una inscripción o un sepulcro erguido en memoria de una acción heroica u otra cosa singular. ¿Sabía usted que Dios también construyó algunos monumentos para mantener viva en nuestra memoria hechos puntuales que atañen a nuestra salvación? Hoy, un tema de gran importancia en la Biblia habla: verdades para el tiempo del fin. El tema de hoy: lo que la cruz no cambió. Bienvenidos. Hola, soy su anfitrión, Moisés Rivero, que cordialmente el día de hoy también te doy la bienvenida a nuestro estudio fascinante de la Biblia habla, verdades para el tiempo del fin. Para mí es una alegría saber que usted nos está acompañando cada semana con temas que son muy importantes. Y hoy quiero invitarle para que se una nuevamente a estudiar la palabra de Dios en esto que es verdades para el tiempo del fin. ¿Saben, apreciado telespectador? Dios edificó dos monumentos para señalar y recordar dos hechos sumamente importantes y específicos para nuestra salvación. El primero lo señala como creador y sustentador de su creación. Y es tan importante para él que lo colocó en un lugar y en un periodo de tiempo repetitivo, como para que lo tengamos siempre presente. Este monumento es el día sábado. Para todos es sabido que en todo el mundo y para todas las civilizaciones y países o culturas, el paso del tiempo está señalado o contado por fenómenos naturales astronómicos. Sabemos que el año está determinado por el movimiento de traslación de la Tierra con respecto al Sol. El mes se determina por el ciclo lunar, el día por el movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje. ¿Y la semana de 7 días? ¿Cuál es el fenómeno natural que mantiene la semana de 7 días? Solo la palabra de Dios, que fue pronunciada al final de la semana de la creación, tiene la gran respuesta para nosotros. En el libro de Éxodo, capítulo 20, un texto muy conocido, entendido y leído por muchos, nos hace un recuento de este hecho para que usted pueda reforzar en este programa mejor su conocimiento en relación a la palabra de Dios. Nos dice: porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por eso Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. El sábado es el gran monumento conmemorativo del poder creador del Dios vivo y verdadero. Mi amigo, Dios estableció el sábado para que la humanidad nunca
se olvidase de que Él es el Creador, nuestro Creador y el Creador de todas las cosas que existen. Y por consiguiente, el hecho de rechazar, modificar o simplemente olvidar el día sábado es rechazar o olvidar que Dios es nuestro Creador. El segundo monumento nos recuerda el costo de nuestra salvación. La gran inversión que el cielo tuvo que hacer para que nosotros, seres humanos, pecadores, pudiésemos acceder al perdón y a la vida eterna. Encontramos este segundo monumento en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 3 al 5, dice: ¿ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Pues, dice la palabra de Dios, por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido edificados con Él en semejanza de su muerte, en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. ¿Podría existir otro monumento que sea más adecuado y significativo para recordar el sacrificio de Cristo que el bautismo? Mi amigo, cuando una persona entra en el agua y deja de respirar por un instante, simboliza la muerte al pecado. El momento en que está debajo del agua simboliza la sepultura de la antigua manera de vivir, y cuando emerge del agua simboliza la resurrección a una nueva vida. De paso, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, hundir, sepultar. Cuando tú te sumerges y cuando tú sales del agua, estás emergiendo. Entonces, ser sumergido significa ser sepultado, ser cubierto por agua. Ese era el verdadero bautismo conforme enseña la palabra de Dios. Así, el acto del bautismo, el seguidor de Jesús, conmemora la muerte, entierro y resurrección de su Señor. Es un recordatorio perfecto en todos sus detalles. Pero es curioso que algunas personas, queriendo hacerle un favor a Dios, han derribado estos monumentos que Dios mismo construyó para levantar uno que aparentemente fusiona los dos. ¿Podrá Dios sentirse complacido al ver sus obras derribadas por tierra? Saben, es difícil entender por qué el hombre pudo pensar que podría mejorar lo establecido por Dios mismo. Pero esto es lo que miles de seres humanos hacen. Pues un gran segmento del mundo cristiano realiza cultos en domingo y en otras fechas, en otros días, en lugar del sábado bíblico, argumentando que es en memoria de la resurrección. ¿Sabes, apreciado telespectador? Quiero ser muy sincero contigo, porque cuando yo tenía aproximadamente 13 años, tomé una decisión por Jesús. Iba a convertirme en un sacerdote, pero de pronto la palabra de Dios y el día sábado persuadió mi corazón. Saben, yo estudié en una comunidad católica por muchos años. Respeto, amo con mucho cariño los sentimientos religiosos que los credos ofrecen hoy en día. Y yo no estoy hablando de un credo religioso,
Estoy hablando de que el ser humano, muchas veces nosotros, somos culpables por cambiar, por mostrar filosofías encantadoras que no provienen de la palabra de Dios. El sábado es un monumento de la creación, un recuerdo perpetuo que cada 7 días nos trae a la memoria que no somos hijos de la casualidad, ni de un accidente, sino de un creador amoroso. Dios es honrado por nuestro recuerdo de la tumba vacía, pero la observancia del domingo, por más sincera que sea, está violando específicamente por lo menos uno de los 10 mandamientos de Dios. Aquellos que observan el domingo no están observando el día que Dios ordenó. Podemos pensar que Dios se agrada con un monumento que está destruyendo aquel que Él mismo fundó y colocó en su ley. Difícilmente. Son muchos los que piensan que después de la muerte y resurrección de Jesús alguna cosa aconteció y que por esto se deba adorar en domingo, pero la verdad es que el Nuevo Testamento menciona el primer día de la semana, el domingo, 8 veces. Y en ninguno de estos versículos se hace referencia a un cambio en el día de adoración. Veamos rápidamente estos versículos interesantes, 8. El primero, dice la palabra de Dios en San Lucas 23:56. Entonces regresaron y prepararon especies aromáticas y perfumes y reposaron el sábado conforme al mandamiento, dice Lucas 23:56. Interesante este pensamiento, ¿verdad? Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado, dice Lucas 24:1. Aquí se está haciendo referencia, sin duda, al día sábado y al primer día de la semana. Note este segundo pensamiento, este segundo texto. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Este es un segundo texto en Mateo 28:1. ¿Me sigues? El tercer texto está en Marcos 16:2. Dice, muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol. Está hablando el primer día de la semana. Y usted sabe que es el día domingo. Ese es el tercer texto. El cuarto texto, una vez, escuche con atención. Una vez resucitado Jesús, fue de mañana en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios, así dice San Marcos 16:9. Pero tengo un quinto texto. El primer día de la semana, dice la Biblia, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. San Juan 20:1. Estos primeros 5 textos solo mencionan que la resurrección fue en domingo y no encontramos en ninguno de ellos alguna orden para guardar ese día. Permíteme, sin embargo, mostrarte un sexto texto interesante que habla acerca del primer día de la semana o domingo. La palabra de Dios dice, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Juan 20:19. Este texto menciona que los discípulos, si bien estaban reunidos, no era para celebrar un culto o para conmemorar la resurrección, sino por miedo a los judíos, porque hasta entonces ni ellos mismos estaban convencidos de que Jesús había resucitado. Un séptimo texto. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles porque había de partir al día siguiente
y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos 20. Es un texto interesante. Y quiero decirte algo más. En esta ocasión Pablo predicaba un sermón de despedida el primer día de la semana, pero predicar o realizar un culto en determinado día no hace de este día un día sagrado. Recordemos que Jesús y sus discípulos se reunieron el jueves previo a la crucifixión para celebrar la Pascua, y no por eso el jueves es un día santo. Finalmente, un texto más. El primer día de la semana, dice la Biblia, cada uno de vosotros guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. Dice 1 Corintios 1:2. Pablo está pidiendo a las iglesias que junten una ofrenda para sus hermanos en la fe. Este versículo no menciona que deben ir a la iglesia a adorar en domingo para colocar la ofrenda, como algunos lo entienden. Pablo simplemente está pidiendo a los corintianos que aparten algún dinero para este proyecto especial. De hecho, mi amigo, mi amiga, las varias traducciones de este versículo dejan claro que guardar algo en su casa, valga la redundancia, se lo hace en casa y no en un culto público. Si bien es cierto que en la Biblia no encontramos base alguna que autorice un cambio en el día de adoración, sí encontramos una profecía que nos muestra que algunas personas en oposición al mandato divino realizarían este cambio. Daniel 7:25 dice, hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley. Sin duda el enemigo es astuto y hombres se han levantado para cambiar los principios de la ley de Dios. Claro que sí. Se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de ellos, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, apreciado amigo, quienes deseamos reconocer a Dios como Creador y Salvador, debemos recordar que, primero, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso dice Hechos 5:29. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, dice Santiago 4:17. Mirad, os enseñaré normas y preceptos que el Eterno mi Dios me mandó. Guardarlos, cumplidlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, dice Deuteronomio 4, 5 y 6. ¿Desea usted obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Desea usted mantener en alto el monumento que Dios estableció cada sábado para recordarlo como creador y sustentador de la naturaleza y de usted mismo? Una vez más, llamo la atención en su corazón. Permita que la palabra de Dios le persuada. No permita que filosofías, pensamientos o tradiciones puedan albergar su mente y su corazón. Deje que el Espíritu Santo toque su mente. Permita que la palabra de Dios pueda ser injertado en su vida. Permita que la espada de dos filos penetre, remueva su ser y todo aquello que muchas veces parece haber sido bonito pueda ser cambiado por el poder, por la manifestación y el milagro que Dios quiere en tu vida, a respetar monumentos que no han cambiado. Antes de terminar, quiero decirte algo, querido amigo. Un monumento que el Señor también instituyó, y no lo he presentado porque es un tema implícito, es un tema grande, es que la familia es un gran monumento para el Señor. Dios hizo a nuestros primeros padres. Lo hizo para que tú y yo podamos vivir en convivencia, porque de nuestras familias depende esta sociedad. Pero de Dios, de Jesús, depende la vida eterna. No lo olvides. Quiero invitarte para orar. Señor que estás en el cielo, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos momentos que nos das para llegar hasta el corazón de nuestros televidentes.
de jóvenes, de niños, de adultos. Estas exhortaciones sinceras al corazón, porque Señor, estamos estudiando verdades para el tiempo del fin. Por lo tanto, ayúdanos y bendícenos. Pedimos por Jesús. Amén.